¿Qué tal, mis hermanos y amigos alrededor del mundo? Que el Señor los bendiga mucho. Desde la República del Ecuador emitimos este programa para radio y televisión Apocalipsis Network. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a todo el continente sudamericano, a todo el continente americano, perdón, allá en Europa, en el África, en el Asia. Que el Señor los bendiga. Que la paz del Señor esté llenando sus corazones. Y el tema que vamos a ver es precisamente para todo aquel que no ha comprendido bien el tema de atar y desatar. Un tremendo tema que vamos a tratar con nuestros invitados, que usted ya los conoce. El texto para enfocar este tema lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18, donde analizaremos el texto y el contexto, el por qué Dios lo dice. Jesucristo lo dice. ¿Por qué lo dice? Según el Evangelio según San Mateo, en la versión Reina Valera, capítulo 18, versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Un texto que a veces algunos cogen y lo tuercen y dicen cosas que no están relacionadas con la verdad, o de repente quedan vacíos que no nos han explicado bien. Por muchos años a veces la gente comete grasos errores por una interpretación inadecuada. Se encuentran con nosotros nuestros invitados. Pastor Luis, bienvenido, que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, mi querido Pastor José Miguel, y a toda la teleaudiencia, radioaudiencia que está ya conectado para poder, junto con nosotros, tratar un tema muy importante. Esperamos hacerlo a la luz de la palabra de nuestro Padre. Así es, gracias, Pastor Luis. Él saca tiempo de su seminario, de su trabajo ministerial, para estar con nosotros y compartir tanto el conocimiento como la experiencia. También tenemos a nuestro pastor John Hoy Durango, también otro director de seminario de FEME. Que el Señor lo bendiga, pastor, bienvenido. Amén, Pastor Miguelito, permítame saludarlo juntamente al Pastor Luis Riera. Amén. Y a toda esa radioaudiencia y los televidentes que nos escuchan por las diferentes plataformas. Sabemos que salimos internacionalmente. La otra vez me dijo usted que hablamos hasta chino. Yo, para mí, oh sorpresa. En mandarín. En mandarín. Y qué bueno, pastor, y agradecido siempre por este espacio tan maravilloso, de mucha edificación, de mucha instrucción, porque todo lo que se trata es a la luz de las Escrituras. Amén. Yo también aprendo, ¿no? Estamos siempre abiertos nuestros oídos a aprender. Porque es muy probable que yo tengo un concepto del texto. La hermenéutica en mi periodo de preparación, la que aprendí, es desde el punto de vista del maestro que nos formó. Pero vaya que siempre es bueno tener el criterio de otros hermanos que también se han preparado y que de repente al ir al hebreo y al ir al griego nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. El detalle está en que a veces los cristianos nos basamos en una sola versión de la Escritura y no vamos más allá. Pero estos siervos van más allá de lo que usualmente usted pudo haber escuchado. Esta acción, pastor Luis, de atar y desatar, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo lo trae por 3 ocasiones, atar y desatar. Y usted mencionaba antes de que salgamos al aire que hay que analizar el contexto, en qué contexto está ese versículo. Porque al analizarlo acá, nosotros vamos a ver el contexto de Mateo 18, está hablando de un aspecto, Mateo 16 habla de otro aspecto y Mateo 12 de otro aspecto. Correcto. Ok, sí. Entonces vamos a explicar este tema, ¿no? Correcto, bien. Bueno, partiendo del hecho de que es el Evangelio de San Mateo el que va a tener la fuerza de hablar esta expresión, atar y desatar. Expresión que en nuestro medio se la ha manipulado, en nuestro medio se la ha manoseado.
a angas y de mangas, a nuestro antojo, hemos usado esta expresión atar y desatar. Para comenzar, ubiquémonos. El Evangelio de San Mateo es un evangelio que, según la cronología, se escribe entre los años 60, los años 70 del primer siglo de la era cristiana. Mateo se puede decir que es el evangelio a los judíos, ya que Mateo, cuando escribe el capítulo 1, el versículo 1, Mateo va a comenzar a hablar de la genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. ¿Y por qué Mateo arranca este evangelio hablando de la genealogía de Jesucristo? Porque Mateo quiere dejar claro a su auditorio, que son judíos, ¿verdad?, que Jesucristo tiene connotaciones con la nación de Israel, ¿no? Entonces entendamos pues que Mateo es el evangelio a los judíos. ¿Cómo presenta Mateo a Jesucristo en estos 28 capítulos? Lo va a presentar como el rey, como el Mesías, el ungido, el enviado del Padre. ¿Cuál es el énfasis que Mateo va a tener en estos 28 capítulos? El énfasis va a ser la enseñanza. Importantísimo es que nosotros entendamos la enseñanza. Por lo tanto, si Mateo, su énfasis va a ser la enseñanza, a Mateo hay que verlo como un maestro. ¿Por qué? Porque de los 4 evangelios, el que más va a citar textos de la Torá, textos de los Nevi'im o de los Ketubim, que no es otra cosa que la Biblia hebrea, la Tanat, va a ser Mateo. Y estas expresiones, pastor, de atar y desatar, son expresiones de rabinos judíos, ¿verdad? Son lecturas hebraicas que tienen mucho que ver con el contexto del hebraísmo, del judaísmo, ¿no? Y si nos ubicamos en el capítulo 18 de Mateo, que ya leyó nuestro pastor José Miguel, hay que entender el texto y también el contexto. Cuando Cristo dice en el verso 18, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta es, de acuerdo a las reglas de la hermenéutica, ¿cuál es el contexto del texto? El contexto de este texto son los versos 15, el verso 16, el versículo 17, y el título es ¿Cómo se debe perdonar? Y prácticamente el tema aquí, mi pastor, en este capítulo de Mateo 18, tiene que ver con la situación que se vive dentro de la comunidad cristiana. Dice Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos, y si te oye, has ganado a tu hermano. Versículo 16, pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el 17, si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil o tenlo por publicano. Y aquí tenemos que entender que este tema va a encerrar el contexto de la comunidad cristiana, el contexto de la iglesia o la comunidad cristiana que se reúne con los creyentes y apunta al hecho de el perdón, cómo nosotros vamos a perdonar, ¿verdad? Allá va la expresión de Cristo, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Esto de atar en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, tiene una connotación de a quién admitimos en la iglesia, a quién permitimos en la iglesia y a quién prohibimos en la iglesia. De acuerdo a Mateo capítulo 18, tomando el contexto, aquí el Señor nos está haciendo ver que esta expresión tiene que ver con las decisiones de los cristianos sobre a quién se incluye y a quién se excluye en la congregación o en esa comunidad de creyentes que están apuntando para poder ser levantados en nubes de gloria. Entonces, mis hermanos, eso de atar o desatar tiene que ver con prohibir o permitir. O sea, ya lo perdonaste, entonces
tú vas a permitir. Y si no lo perdonaste, tú no lo vas a admitir, ¿no? Ahora, si hacemos un recorrido en las epístolas paulinas, ¿cuántas veces encontramos a Pablo diciendo, saquen a ese perverso? ¿Verdad? Usted ha visto, usted ha leído, fulano causa divisiones, recházalo, repréndelo. Entonces ahí viene esto de Mateo 18, el de todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora yo pregunto, en nuestro recorrido ministerial, en algún momento de nuestra vida, nos ha tocado decir, a usted no lo quiero aquí en la iglesia. Nos ha tocado decir, ¿verdad? Yo tuve un caso de un varón que hizo lo que hizo, se me fue a la iglesia y después quiso regresar a la congregación. Claro, dejó a la mujer, la había engañado. Y según él era la primera, no era la cuarta, era la cuarta. Y luego me encuentra por la calle, Pastor Riera, ya tengo un nuevo compromiso, yo quiero regresar a su congregación. Le digo, un ratito, usted puede congregarse en cualquier iglesia, menos en la mía, atar y desatar. ¿Te has puesto a cuenta con Dios? Listo, Dios te bendiga, pero busco otra congregación. ¿Por qué? Porque yo también tenía ahí la familia a la cual él había ofendido a la esposa. Ahí estaban los suegros, bueno, los ex suegros, ¿no? Entonces, aquí aplicamos eso, atar y desatar, incluir, excluir, aceptar o rechazar dentro de la comunidad cristiana basado en Mateo 18. Viene siendo como la autoridad que Dios ha delegado a través de quienes están encargados de ese trabajo. Muy bien. Eso. Porque no puede ser de que cualquier fulano de repente se le ocurra, es que el hermano, yo no tengo una sana relación con él y yo no quiero que esté. No está facultado para eso. Alguna ocasión yo viví esa experiencia de que un joven había hecho algo indebido, de que lo hizo. Entonces vino la hermanita y dijo, yo no regreso si él regresa a la iglesia. Tienen que expulsarlo, tienen que botarlo, ¿ya? Entonces cuando este joven, él pretendía de que yo desconocía del tema, y yo supe, yo lo llevé a la oficina, charlé con él y le dije, ¿y qué pasó aquí? Cuéntame tú mismo, porque están diciendo esto, lo otro y aquello, ¿ya? Entonces me dijo, pastor, sí pasó, pero no tanto como están diciendo, pero yo estoy arrepentido de eso. Yo no me quiero ir de la iglesia. Si me tienen que disciplinar, está bien. Que hagan lo que tienen que hacer conmigo, pero yo no me quiero ir. La hermanita se enteró que el joven no se quería ir, entonces me puso entre la espada y la pared. O va, o él, o yo. ¿Se da cuenta? Estaba asumiendo la autoridad, mi posición, claro, de permitirlo o de excluirlo. También, como usted menciona, también he dicho en alguna que otra oportunidad, no lo quiero ver aquí. Correcto. Aunque algunos ven que eso es como una soberbia de parte del pastor, o falta de perdón, o falta de amor para esa alma. Aquí dice, si ya no entiende, ya lo cogiste a solas, ya lo cogiste con testigo, ya lo declaraste a la iglesia, y sigue igual, dice, tenlo por gentil, tenlo por publicar. En otras palabras, exclúyelo. Claro. Tuvimos otro caso, mi esposa que está detrás de cámara, está viendo, tuvimos otro caso donde este fulano quiso dividir la iglesia. De hecho, conquistó unos hermanos. Y por ahí un pastor que guardaba la ética no lo recibió. Digo, no, yo conozco al pastor, así que tú te vas para allá. Y no vengas acá mientras que no arregles con él. Y el pastor vino. Quiero hablar con usted. Un hombre mayor que yo. Porque yo soy bien jovencito, ¿no? Ajá. Ya. ¡Santo! Se ríe el pastor y dice, entonces, dijo, es que yo no lo voy a recibir mientras que ellos no arreglen. No, yo no lo quiero aquí, téngalo allá nomás. No, ni yo tampoco, si tú no lo quieres aquí, peor lo voy a tener yo allá. Y así andaba errante por ahí. No quiso venir nunca más ni siquiera hablar, ni se arrepintió ni nada. Bueno, finalmente, lastimosamente, terminó suicidándose. Wow. Santo Padre. Ese es el problema. Pastor. Ese es el problema, ¿no? Pastor, y perdón, con respecto a lo que hablaba el pastor Luis Riera, es una gran verdad. No, y pastor, y me reí por lo que de joven sí, pero muy jovencito. Aleluya. Con lo que respecta al enfoque que hace el pastor Luis Riera, es fundamental aplicar la hermenéutica para poder entender el texto.
La regla general de la hermenéutica me dice que la Biblia se explica por la Biblia, las escrituras por las escrituras. Correcto. Pero según Tomás de la Fuente, existen 5 reglas. Y la primera es, en lo posible, tomar la palabra según el significado del conjunto de frases. Y la segunda es tomar en cuanto sea posible la palabra también de acuerdo a la oración gramatical. Entonces, aquí que nos vemos. Yo no puedo, porque en el griego es la misma palabra que se utiliza en otros versículos bíblicos, pero yo no puedo aislarlo, el texto del contexto, ¿verdad? Yo lo puedo aislar, porque donde yo tomo un texto, me va a decir alguien de aquí, me dice la palabra que yo tengo la autoridad para atar a los demonios. No, no. Sí. Aquí está hablando netamente en un caso disciplinario. En este caso, el caso de Mateo 18. Vamos a traer el análisis del 16 y del 12. Exactamente. Ahora, ¿por qué digo? Porque aquí tengo una traducción, la K2, y lo que dice esta traducción. Dice, si en verdad les digo, nótese bien, ¿no? Si en verdad les digo, cualquier cosa que prohíban en la tierra. Bendito Jesús. Ajá, ahí está, ¿no? Bendito. Dice, ¿no? Cualquier cosa que prohíban en la tierra será prohibida en el cielo. Claro. Y lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. ¿Por qué? Porque yéndonos a la parte etimológica de la palabra, según la aplicación de la hermenéutica, hay que tomar esa palabra según el conjunto de frases y según el contexto a seguir. Y el contexto, como bien ya dijo nuestro pastor Luis Riera, ¿verdad? Está hablando prácticamente de cómo se debe perdonar y también de cómo se debe disciplinar. Aquí nos está dando la pauta y el texto aquí en la Biblia, K2, ¿verdad? Creo que es hebrea esta tiene una connotación hebrea. Tiene una connotación hebrea. Me está prácticamente dilucidando todo este problema. Correcto. Para no tomarlo de una manera fuera de contexto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que una vez estábamos como dicen, exorcizando. Y había uno que recién el hombre estaba cogiendo la Biblia, cargaba un manual y dice, busca Mateo tanto que ahí dice, todo lo que atares, vamos atando al diablo. Y wow, se salen fuera del contexto. Correcto. Es muy importante entender en qué esa palabra, en qué porción bíblica está, qué es lo que está diciendo, porque aparentemente a veces queremos hacer hablar a las escrituras, cosas que las escrituras no nos dicen, pastor. Por eso que la hermenéutica es una herramienta muy importante. A pesar que no me gusta mucho la palabra hermenéutica, y creo que en el seminario la vamos a cambiar. Lo que pasa es que esa palabra así como que atrae al estudiante. Ay, vamos. Pero el verbo hermeneo, ¿qué quiere decir interpretar? A la final la cambiamos por interpretar. ¿Verdad? ¿Por qué no me gusta mucho? Porque también se le hace alusión al dios Hermes, que era el dios mitológico que llevaba los mensajes a los diferentes destinatarios. Pero, no obstante, queremos utilizar esta herramienta para poder entender ese verso que usted empezó leyendo, y a la luz de las escrituras estamos viendo el panorama, cómo se lo debe de tomar para no caer en esa falsa doctrina, pastor, porque muchas veces tomar un texto fuera del contexto causa sensacionalismo. Y eso es lo que hoy por hoy en las congregaciones se está predicando, se está ministrando, y a toda la gente la tienen cautivada por eso. Pero gloria a Dios por este programa, porque estamos haciendo, ¿verdad?, un enfoque de la verdadera interpretación del texto. Pastor, vuelva a leer el texto en esa versión. En esta versión, gloria a Dios. Vea, sí, en la K2 dice, sí, en verdad les digo, cualquier cosa que prohíban en la tierra será prohibida en el cielo. Y lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Si me permite, la palabra prohibir en hebreo, basado en esa versión, que tiene una connotación hebrea, ¿no? La palabra prohibir, usted la va a encontrar en el vocablo hebreo azar. Azar en hebreo es prohibir. Y la palabra desatar, el vocablo hebreo es itiri, que significa permitir. Entonces, cuando hablamos, de acuerdo a Mateo 18, atar, prohibir, desatar, permitir. Muy bien, para eso usted tendría que ir a estudiar un poco de hermenéutica.
para hacerle una exégesis correcta al texto. Correcto. Y no tener que cometer graves errores o, como mencionó el pastor John Hoy, el sensacionalismo que conduce a tomar posturas equivocadas y conducir a un pueblo al error, porque de repente están haciendo cosas fuera de contexto bíblico. Y al hacerlo fuera de contexto bíblico, estamos cayendo en una condenación que no quisiera yo estar en los zapatos de aquellos que lo cometen. Ahora, vamos viendo desde otro punto de vista. Nos trasladamos a Mateo capítulo número 12. Vayámonos un ratito a Mateo capítulo número 12. Vamos a ver aquí el contexto también de qué es lo que Dios dice. En el versículo número 28 dice, Jesucristo está dando una explicación. Lo que a mí me encanta de Jesucristo es que siempre estuvo enseñando. Amén. 3 años y medio Así le enseñó y los combinó con los milagros para que vean. Didascalía. Sí. Didascalía. Didascalía. Esa es la palabra. Sí. Porque él dijo, si tú no crees por lo que digo, entonces crees por las obras. Bien pueda. ¿Ok? Entonces, el versículo número 28 del capítulo 12 del mismo Mateo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ya está hablando de demonios, aquí ya no habla de perdón. Correcto. Está hablando de demonios. Sí. Si yo echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y a continuación dice, para entender, lo ilustra, Claro. porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Primero no le ata. Correcto. ¿Ok? ¿Cuál es el hombre fuerte? Satanás. Los espíritus que han invadido la vida de una persona, ¿verdad? Los demonios. Ahora, Pastor John Hoy, ¿cuál es el contexto aquí? Bien, aquí también, pastor, hay que tener mucho cuidado. Bien en pueda. este aspecto. Claro, mucho cuidado. Sí. Porque también entra el sensacionalismo y cuando se ve demonio hasta en la sopa. Claro, eso es ¿Sí? otra cosa. Pero eso no quiere decir que no exista, pastor, de echar fuera demonios. Claro. Una de las cosas que el Señor Jesús vino a hacer también, a liberar. ¿Sí? Y es importante entender aquí algo. El verbo que utiliza ahí en el griego es deo. Y deo implica atar o literalmente o figurativamente, encadenar, ligar, prender, sujetar. O sea, tiene algunas connotaciones este verbo. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el error que se comete? Sí, me ha gustado estudiar en el campo de la guerra espiritual. Y directamente, Efesios capítulo 6, ahí nos da pues Los rangos. los rangos, ¿sí? El orden jerárquico, ¿verdad? Pero el error doctrinal es que atan al diablo, pastor. ¿Quién puede atar al diablo? Se anda libre. Para Exactamente. hacer la vuelta por ahí. Es que lo atan en Ecuador y lo atan en la China. Ya. La pregunta es, el diablo no es omnipresente. Entonces es un error. Pero la Biblia sí me enseña, Efesios capítulo 6, donde están los rangos. Hay huestes espirituales de maldad, hay gobernadores, ¿verdad? Que es exusía, perdón, Basileo. Hay autoridades que es exusía, hay principados que es arqueo, arqué. Entonces ahí nos dan los rangos. Nosotros no podemos, ¿verdad? Decirle a Satanás. Ahora, es un texto muy mal entendido, muy mal fundamentado y muy mal aplicado. ¿Por qué? Una de las cosas que hace el arcángel Miguel, le dice, según el libro de Judas, le dice que el Señor te reprenda, Satanás. Ahorita, y no, con esto no estoy enseñando que hay que tenerle miedo al diablo. No. Pero nótese bien que el diablo sí es una autoridad. Pablo sí dice, el Dios de este siglo. Le habla a la iglesia que estaba en Corinto. Y Jesucristo es el príncipe de este mundo, ¿no? Exactamente. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Y la palabra príncipe, ahí viene del arqué, depende de la transliteración, que eso quiere decir un alto rango, pastor, es un principado. Ahora, nótese bien esto. Cuando se enseña con ese sensacionalismo,
le decimos, oye, diablo puerco, te ato, ¿qué? Por eso es que el diablo se le viene con todo encima. Porque según el libro San Judas, ¿verdad? Le dice que aquellos que irrespetan a la autoridad. ¿Y quién tal vez le dice eso, pastor? Alguien que está viviendo una vida desordenada, en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira, en cualquiera de... Y es por eso que le da autoridad al enemigo para que entre. Una de las cosas que no podemos hacer es atar a Satanás. Eso es antibíblico, pastor. Eso es antibíblico. Nosotros podemos atar a las huestes espirituales de maldad. Eso sí, pero a Satanás no, porque esas sí están en todas las áreas, en la raquia, en el espacio, sí están, pastor. Bueno, según cuando le pregunta a Satanás, ¿no? El Señor allá en el libro de Job, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Nosotros vamos a un corte, y volvemos nosotros. Ya volvemos. Levante sus manos ahí. Oh, mi Padre amado, contrito y humillado vengo a ti. En ti yo he encontrado mucho más de lo buscado, solo en ti. Solo en ti. Dame más de tu amor, llena hoy mi corazón. Yo amo tu presencia, amo tu fidelidad, te amo a ti. Te amamos a ti. Pruebas, tu presencia me renueva, grande eres Dios. Aun cuando te he fallado, tu presencia me ha levantado, Dios.
Señor. Y una vez más te cantaré, tu nombre siempre adoraré. Mi amigo fiel, muéstrame tu corazón, manifiesta en mí tu amor. Oh Señor, y una vez más te cantaré, tu nombre siempre adoraré. Mi amigo fiel, yo amo tu presencia, amo tu fidelidad, te amo a ti. Díselo, yo amo tu presencia, te amo a ti. Retornamos para continuar con este tema que de repente se torna un poquito polémico, ¿no? Porque dirán, están mirando con más respeto al diablo que a Dios. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos el respaldo de nuestro Dios permanentemente. Lo que estamos tratando de explicar es los errores que se cometen. Hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de muerte, hay espíritus que están ocasionándonos mucho daño y nosotros tenemos como que es poner las manos sobre los enfermos. La primera señal visual, según el Evangelio, según San Marcos, Sí. en mi nombre echarán fuera demonios. Amén, amén, esa es una. ¿Verdad? Sí. Entonces, los demonios, estamos hablando de espíritus malignos. Cuando vamos a hacer las oraciones, y por ahí Sí. dice, venga, exorcícelo a fulano de tal. ¿Ah? Pastor, perdón que le interrumpa, pero me llama la atención esto, cuando el Señor Jesús la ve a la mujer que estaba encorvada, y la Biblia expresa que tenía algunos años así encorvada, Ujú. en el texto de nosotros en español, Él dice, te reprendo esa enfermedad, pero en el original es astenia, y astenia es una enfermedad psicológica que se refleja en el cuerpo, que llega a la fatiga, que llega al cansancio y llega a paralizar. Y en sí le dice, te reprendo ese espíritu de enfermedad. Entonces le está diciendo el Señor Jesús, te reprendo ese espíritu de astenia, te echo fuera, te ato, te echo fuera. Entonces esas entidades espirituales son las que están trabajando muchas veces y por lo general en aquellos que están desalineados. Porque hay un principio fundamental en nuestras vidas. Cuanto más Cristo en nosotros es más luz. Y cuanto más luz en nuestras vidas, menos tiniebla. Eso es como un axioma matemático, pastor. Es un axioma matemático donde Cristo en nosotros comienza a deshacer todas tinieblas que hay. Pero vaya a ver quién aplica esto. Esto aplican aquellos hermanitos sensacionalistas, ¿verdad? Que andan reprendiendo hasta las moscas en la sopa y toda la cuestión. El punto es que aquí sí podemos utilizar lo que dice Mateo capítulo 12, verso 29. En la cual, claro, ¿sí? En la cual podemos reprender ese espíritu. Y en la Reina Valera dice, te reprendo espíritu de enfermedad. En el original, te reprendo espíritu de astenia. Y astenia es una enfermedad psicológica que también refleja en el cuerpo, en sí es una enfermedad psicosomática. En lo especial, yo siempre, cuando me siento así cansado, porque la Biblia dice, venid a mí los cargados y trabajados. No obstante, por ahí yo mismo me pego una horadita,
de rechazo, espíritu de astenia. libera, se libera. Así es, pastor, porque sí causa fatiga. Yeah. Sí causa fatiga, y eso sí es verdad, pastor, sí causa fatiga. Usted sabe, como predicador, nosotros estamos, ¿no? Y eso no quiere decir que, ay, que estamos endemoniados, pero sí influencia, porque ellos no pueden tomar nuestro cuerpo, no pueden, ellos sí pueden influenciar, es otra cosa, pastor. Bueno, el detalle está, ya, yo como orientador familiar, el detalle está en que hay problemas de carácter espiritual que están relacionados con la parte psicológica del ser humano y da como resultado un problema clínico. Sí. Pero ese problema clínico, cuando va al laboratorio, al examen de laboratorio, le dice el médico, no tiene nada usted. Usted está sano. Pero siente el paciente está con una patología que evidencia un malestar. Y es lo que el paciente que dice, ese médico no sabe. Claro, que lo que el médico no sabe es lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que hay una influencia que puede provocar y dar como resultado y confundir a alguna gente que esto es un problema de carácter clínico. Nosotros, cuando aplicamos el discernimiento, vamos a entender con qué estamos tratando. Okay, perfecto. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, el atar y desatar, hermanos y amigos, estamos tratando el tema del atar y desatar, porque se cometen algunos errores y crasos errores que no se deberían de pasar por alto. Los amigos que están en su auto, en su vehículo, que están por ahí trabajando, pero que están atentos a este programa. Saludos a nuestros hermanos de Brasil. Sabemos que hay una sintonía muy buena en Brasil de nuestro programa. Que el Señor los bendiga. No, y yo no sé hablar portugués. A lo mucho diré, mi no fala portugués. No, a lo mucho. ¿No? Pero lo interesante de esta cadena es que llega a muchos lugares. Saludos a nuestros hermanos en el Asia. Tampoco hablamos mandarín ni ninguna parte de idiomas del Asia, ¿no? Pero la traducción está saliendo ahora. La traducción está saliendo ahora. El pastor Luis, argumentando un poquito más en el contexto, ¿qué hacemos nosotros entonces los predicadores? No por ganar popularidad, ni tampoco por ganar notoriedad, de que yo soy ultra espiritual y tengo los superpoderes, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación en la actualidad y que la gente no se confunda? Bien, nos toca ubicarnos en lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Respetar el contexto del entorno. Porque si yo voy a un culto y veo alguna manifestación de un espíritu, me va a tocar, como Cristo hizo en la cita que dio nuestro pastor John Hoy Durango, de la mujer que es sanada, ¿no? Y póngale cuidado que esta mujer está en la sinagoga. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en un día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y ahí no se está atando a Satanás. No, ahí se ata un espíritu de enfermedad. Y está en la sinagoga. Entonces, hay que entender que el lugar donde nos reunimos como comunidad cristiana es un lugar donde la gente, de acuerdo a Mateo 18, va a ser perdonado, va a ser disciplinado, pero de acuerdo a Mateo capítulo 2 y de acuerdo a Lucas el capítulo número 13, si presenta un espíritu de enfermedad, entonces vamos a atar y a desatar. Miren las palabras de Jesucristo cuando le reprochan por qué en el día de reposo has hecho esto. O sea, van en contra de ese bienestar. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y van en contra de ese bienestar. Entonces Cristo le habla al jefe o al que dirigía la sinagoga: hipócrita,
¿verdad? Hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en el día sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la debía desatar. Ahí está la palabra. Claro. Atar y desatar de esta ligadura. Entonces, de acuerdo al contexto, vamos a tener situaciones dentro de un culto, dentro de una reunión, ¿verdad? En nuestras celebraciones, que nos va a tocar orar y nos va a tocar hacer expulsión del espíritu de la enfermedad. Y en este caso tenemos que orar con propiedad. Ya lo dijo el pastor John Hoy, ¿no? Aquí tenemos que reconocer, de acuerdo a Efesios capítulo 6, que hay jerarquías de demonios. Ahora, nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dirigir. Nosotros estuvimos visitando la tierra de Argentina. Allá nos tocó predicar en una iglesia en el barrio Alberdi. Y ahí estuvimos predicando, ministrando, y mi esposa comenzó a moverse, a orar. Y de pronto cayó una señora al piso y hacía como culebra. Como culebra se movía esa mujer ahí. Entendimos que había un espíritu que la estaba atormentando. Pastor, póngale cuidado. Y no es momento de preguntarle, porque a veces la gente es ridícula, adefesiosa. Se ponen a preguntarle cómo te llamas, qué te pasa. ¿Acaso que la Biblia te manda a entrevistar al demonio? Cristo dijo, échalo fuera. Se convierte en periodista. Claro, te conviertes en investigación. Con la credencial de UFIPE. ¿Qué te pasa? No, mi hermano. Oiga, pues. mi esposa se puso a atar y a reprender, y esa mujer fue libre. Después, ya con sus con su estado normal, ella confesó pertenecer, antes de venir a Cristo, a una religión que tiene mucha fuerza en Brasil, que tiene mucha fuerza en Paraguay y tiene mucha fuerza en Argentina. Se llama la religión Umbanda. La religión Umbanda. Póngale cuidado, investiguela. Ahí pregúntele al apóstol Google, que le va a decir muchísimas cosas, ¿verdad? Investíguela. Ese es otro apóstol. Sí, ese es otro apóstol que lo sabe todo. Entonces, ella dio testimonio cómo había participado de conjuros satánicos, había matado gallos, gallinas, gatos, perros. Y mire, ahora, ¿cuánto tiempo ha estado congregada ahí en esa iglesia? Que nosotros llegamos, pastor, predicamos y se comenzó a manifestar. Entonces, yo siempre he dicho que cuando un espíritu inmundo se manifiesta, le llegó su día de salida. Aleluya. Le llegó su día de salida. Y así fue. Esa mujer muy agradecida, el pastor muy agradecido. Y bueno, pues eso fue lo que hizo que esta gente nos pida cobertura. Queremos que ustedes sean nuestra cobertura. Entonces, mi pastor, según el contexto, aquí aplica también atar y desatar. Qué bien. Estamos tratando el tema de atar y desatar, no con la finalidad de contender con usted y sus opiniones, sus criterios. De pronto usted tiene concepto diferente. Lo que hacemos es tratar de enseñarle qué es lo correcto desde el punto de vista escritural. Indiscutiblemente analizamos el texto y el contexto, y los maestros pues van a hacer sus definiciones en hebreo y en griego, que difieren en alguna forma a la Biblia que nosotros tenemos en español. A las traducciones. Las traducciones, exacto, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ahora veamos el Mateo 16, pastor. Amén. Por favor, Mateo 16. También tenemos algo en Mateo 16, pues. Bien pueda. ¿No es cierto? Sí. El versículo número 13. Así es. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pastores, yo aquí entiendo que él está interesado cuál es el concepto que tenemos de él. Si lo conocemos o no. Correcto. Y en esta parte, pues, Pedro va a tomar la voz cantante del grupo. Y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
En esta partecita, ojalá y el tiempo nos alcance, pastores. Ahora por ahí aparece gente diciendo que ya no es necesario declarar que Jesucristo es el Señor. Que no es necesario de que lo acepte en el corazón. Y yéndose contra la declaración de Romanos, ¿no? Que si creyeres en tu corazón. Y lo confiesas. Y lo confiesas. Por favor. Aquí Pedro está confesando, ¿verdad? Y esta confesión de Pedro, aquí en el contexto de acá, del verso número, del capítulo 16, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino también a mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Sí. ¿verdad? Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Santo Dios. ¿Cómo era la cosa? Sí, bueno, y es verdad lo que usted dijo, pastor, que hoy por hoy se enseñan barbaridades, Dios. Hay una de las cosas que hay que entender en lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, para que darle paso al nuevo pacto, nuestro Dios tomó semejanza de hombre según Filipenses capítulo 2, versos 6, 7, 8 y sus siguientes versículos. Dentro de la cual, por decir así, por favor, cuidado, me van a satanizar y me van a tirar piedra. Nuestro Dios buscó un estuche y ese estuche se llamó Jesús. ¿Por qué? Porque el Cristo es eterno. Primera de Pedro dice que nosotros fuimos ya justificados antes de la fundación del mundo por el sacrificio de Cristo. Ahí aparece, ¿no? Del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Yo estoy parafraseando eso. ¿Cuál es el punto? Que los fariseos, o mejor dicho, todos los judíos miraban a un hombre, a Jesús, pero no miraban al Cristo, al ungido, porque en sí, bueno, la palabra Cristo es ungido, la misma que Mesías o Hamashiach. No vamos a entrar en esos detalles porque se nos va el tiempo. El punto es que al declarar Pedro que él es el Cristo, estaba diciendo que tú eres el eterno Dios que se metió en ese cuerpo llamado Jesús, y por eso es Jesucristo. Jesús el hombre, Cristo el eterno. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, bajo esa declaración, y nótese bien lo que dice, bajo esa declaración, Él va a fundamentar su iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, como bien dijo usted, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió por ti y creyeres en tu corazón, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Ese es el fundamento que está ahí. Ahora, en la escritura hebrea hay un romance, o como aquí en nosotros decimos los amor finos, o el juego de palabras se llama en la hermenéutica. Aquí le dice en el verso que usted estaba leyendo, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, nótese bien, en griego Pedro es Petros, que significa piedrecita, y roca es Petra, que significa roca, acantilado, un cimiento. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que bajo esa declaración que hizo el apóstol Pedro de reconocer que Él es el Hijo del Dios Altísimo, sobre esa declaración iba a fundamentar su iglesia, iba a fundar su iglesia, que no es otra cosa que todos nosotros que hemos reconocido que Cristo es el Señor. Entonces ahí está el fundamento. Ahí está el fundamento. Y ese mismo fundamento los utilizó los apóstoles de la iglesia neotestamentaria, en la cual caminaban sobre ese fundamento. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, sino el de Cristo Jesús. Ahí está ya el prototipo de aquel fundamento que se iba a desarrollar hasta el día de hoy, durante todo el inicio de la iglesia neotestamentaria, hasta el día de hoy, pastor. Ese fundamento sigue. Esa oración de fe tiene que el penitente o el hombre que quiere reconciliarse con Dios, digo así, tiene que hacerla, porque esa es una declaración de reconocimiento.
Por eso es que las escrituras, ahí en Filipenses 2, nos dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y si alguien tiene lengua, es mejor que la haga ahorita, porque en este instante Jesucristo es nuestro abogado y mañana va a ser nuestro juez. Y es mejor invocar al abogado que después querer justificarse delante del juez. Entonces la connotación de la declaración de Pedro es la que usted y yo tenemos que hacer. Porque como respuesta de aquello viene la de Jesucristo, su postura. Y yo también te digo, ¿verdad? Lo provoca a que reaccione de esa manera. El reconocimiento de una persona que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Claro, pastor, y perdón, miren lo que dice, esto no te reveló ni carne ni sangre. O sea, es una declaración en el mundo espiritual que tiene un peso de gloria. Porque eso dice las escrituras, Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió. Ahí viene esa parte de la autoridad, ese derecho legal que tenemos por esa confesión, delante de Dios, delante de los ángeles, y aún delante de las huestes espirituales de maldad. Es por eso que la Biblia dice que Dios conoce a los suyos, y entre los cuales estamos nosotros, pastor. Muy bien, estamos tratando el tema de atar y desatar. ¿Hasta dónde podemos llegar con este tema nosotros? Saludos para todos nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, al norte de América. Que el Señor los bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos del sur, todos los países de Sudamérica. Que el Señor los bendiga. Y en todos los continentes a donde llega Apocalipsis Network, que el Señor los bendiga abundantemente. Nosotros anhelamos que estas inquietudes que nos presentan, poderlas absolver acá. Si usted tiene alguna inquietud, bueno, escríbanos nomás y díganos, esta es mi inquietud, mi interrogante. Y me gustaría que se trate en el próximo programa este tema. Aceptamos sus sugerencias a fin de que el programa no se torne algo que tan solamente 2 o 3 personas decidieron, sino que es el deseo de su corazón que podamos explicarle y que esto corresponda realmente a su inquietud. Pastor Luis, creo que el tiempo comienza a traicionarnos, comienza a terminar, ¿no? El momento en que en este capítulo el Señor le dijo, bueno, a ti te digo. Me acuerdo de Marquito que decía, a ti te digo. La había tomado. A ti te digo, ¿no? Dice, tú eres Pedro y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a él le dice, a ti, utiliza el indicativo, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares. La connotación es tan grande de la declaración de Pedro que provoca una reacción de Jesús que aquí en el contexto es y todo lo que atares y lo que desatares. ¿Para quién nomás es eso? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la influencia? ¿Solo para Pedro? No. Aquí estamos viendo a Jesucristo volviéndole a recordar a Pedro lo que ya le había dicho antes. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo también te digo, es porque ya se lo había dicho antes. ¿Quién lleva a Pedro a Cristo? Andrés. Es Andrés, el hermano. En San Juan 1. Dice que Andrés conoce a Jesús. Y luego Andrés coge a su hermano Simón. Y Andrés le dice a Simón, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, le dice a su hermano, a Simón. Y dice la Biblia, San Juan 1:40, que San Juan 1:42, y lo trajo a Jesús. Andrés lo lleva a Simón y lo trajo a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Desde el momento que Jesús lo ve a Simón, le cambió el nombre. El cambio de nombre es un cambio de identidad. Y ahora acá en Mateo 16 le recuerda, yo también te digo, o sea, te vuelvo a recordar
que tú eres Pedro. O sea, tú no eres Simón. Porque si usted lee el versículo número 17, cuando le dice, bienaventurado eres Simón. No te lo reveló ni sangre. Pero también te digo que eres Pedro. Aquí el Señor está jugando con los nombres. Simón es un nombre que significa caña. Pedro, ya explicó nuestro pastor, significa piedra. Y entre caña y piedra entendemos que la piedra tiene más fuerza, más solidez, más firmeza. Por eso yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, sobre Pedro va a recaer las llaves del reino. Porque le dice, y a ti te daré. No se la dijo a ningún otro discípulo, estando los 12 ahí. A ti te daré. Y es Pedro el que recibe esta facultad, esta autoridad, las llaves, cuando en el aposento alto los 120 reunidos son llenos del Espíritu Santo. ¿Quién se levanta a predicar? ¿Quién es el que habla a los judíos? ¿Y quién es el que los llama a arrepentimiento? Es Pedro. Pedro se gana la primera cosecha, 3,000 vidas. Luego Pedro se gana la segunda cosecha, Hechos 4. Sí, ahí están las llaves del reino. Las llaves que no es otra cosa que abrir y cerrar, atar y desatar. Pedro tiene esa facultad. Y ahora nosotros, con la unción del Espíritu Santo, también tenemos esa facultad de abrir y de cerrar, hablando de el reino de los cielos. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado para este tema. Realmente la explicación tan práctica que dan los pastores con respecto al atar y desatar. Palabras finales, Pastor John. Bien, en este tema se habló de sacar demonios. Sí. A mí también me tocó en Chile, pastor. y eso está documentado porque me grabaron todita la predicación. Bien pueda. Al último me salió un Holz, uno grandote, pastor, tremendo. Pero bueno, cuando nosotros tenemos la autoridad del Señor, Sí. pues van a tener que sujetarse. Y también No salen importa. según la talla. Claro. Amén. Sí, pastor. No, Tiene que ser. reiterando el agradecimiento para topar estos temas que yo sé que van a servir de mucha edificación y sobre todo de mucho direccionamiento que hoy por hoy se necesita, Dale. ya que la iglesia ha perdido ese discernimiento. Pero gloria a Dios, como en el caso de nuestro pastor Riera, usted y su humilde servidor, pues que somos considerados para expresar estas verdades bíblicas bajo la óptica y bajo el estudio bíblico, hermenéutico y exegético, pastor, para la gloria de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Muy bien, los amamos. Será hasta nuestra próxima entrega. Saludos para todos. Un abrazo grande y que tengan una celebración de nuestro calendario de fin de año. Hasta pronto.